Bueno, ¿recuerdan la semana pasada, estas semanas pasadas que hemos estado abriendo el libro en Corintios, Primera de Corintios, capítulo, bueno, hoy nos toca el capítulo 12, desde el versículo 1, y no vamos a llegar muy lejos porque hay cosas en las que tenemos que hacer una pausa para profundizar un poco. Pero bueno, estamos viendo, algo pasa cuando estoy yo. Pero no se puede, necesitamos el máster. Bueno, ¿nos podemos conectar? ¿Por qué con la alabanza no se oye así? Hola, ¿ya? ¿Mejor? No, el chamuco la trae conmigo, pero está bien, yo también la traigo contra él. Ok, entonces, ¿no será ¿es la bocina? ¿Qué le hago? ¿La pongo a un lado o la dirijo a otro lado? ¿O la pongo adelante? A ver, la voy a mover de lado. ¿Así? No, creo que no es eso. Los voy a tener que desconectar. Pero es que no tienen el switch de apagado. Ok, a ver. ¿Sigue igual? Hola. ¿Mejor? Mejor, ¿verdad? Ok. ¿Ya podemos continuar? Gloria a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, hemos estado hablando del problema del papel de los sexos con respecto al velo. ¿Se acuerdan? Esa parte que había muchos que estaban interesados en ver ese tema y el por qué sí, que el cabello, que el velo no y todo lo demás. Bueno, Pablo estaba hablando de ese problema y les dejó la solución. La solución es esta y no caigamos en religiosidades ni nada de esto. Después nos encontramos con el problema de introducir toda la carnalidad y el pecado a la Santa Cena, ¿no? Algo tan sagrado y tan serio. Y frente a ese problema, Pablo empieza a hablar acerca de cuál era la solución de no ensuciar el tiempo de la celebración de la Santa Cena, ¿no? Entendimos esa parte. Ahora, aquí tenemos un nuevo problema. De todo lo de Corintios es mensajes atendiendo problemas que tenía la iglesia, y Pablo pues tiene que ofrecer las soluciones, ¿no? Las debidas correcciones que se tenían que tomar. Bueno, pues después de corregir este tema de la carnalidad en la Santa Cena, pues se presenta otro problema de las manifestaciones espirituales y cómo se estaban usando, o más bien cómo se estaban mal utilizando ahí en la iglesia. Quiero que por favor abras tu Biblia en Romanos 1:8. Romanos 1:8, y vamos a leer rápido unos testigos. Esto a manera de introducción. Romanos 1:8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe divulgada por todo el mundo. ¿Ese es? No, es Romanos 1:13, perdón. Okay. Romanos 1:13, es que tengo pegado el 8 y vi un 8, pero es un 13. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él dice: yo no quiero que ignoren de estas cosas. Yo he sido estorbado, pero la intención y el deseo de ir por el sentido del deber, porque es mi llamado y porque tengo que obedecer esto, y no solamente a gentiles, a los no gentiles, a los que son griegos, a los que no lo son, a los que son sabios y a los que no lo son. Es decir, voy por todos. ¿De qué está hablando? Sino de predicar el evangelio y de su imperante necesidad de ir y hacerlo, ir y predicar el evangelio. Y él dice: yo no quiero que ignoren acerca de este tema, la necesidad que hay en mí de estar ahí, pero he tenido estorbos, porque tengo que ir y ustedes tienen que saber a quién debo de ir. Y él es un ejemplo de saber a quiénes tenemos que ir. Que a veces nos acercamos más a los más sabios, y a los no tanto, pues como no, porque pues no entienden mucho. O a veces nos acercamos más a los más doctos, y a otros que no lo son, pues no. Es decir, no hay excepción de personas para el evangelio. Y Pablo dice: no quiero que ignoren que el asunto en mi misión es esta,
Y no es la misión de Pablo, es la misión de todos nosotros. Ahora, ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 11, solo ve tantito adelante, Romanos 11, 25, hay otra parte. Y son las únicas partes donde el Señor habla acerca de que no quiero que ignoréis, no deseo que ignores acerca de este tema. Y dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto ¿con quién? Con ellos. Pablo está diciendo, tampoco quiero que ignoren este tema, no porque más adelante dice que somos enemigos porque no reciben a Cristo por causa del evangelio, pero les dice, guarden respeto acerca de Israel, porque yo con ellos tengo un trato, tengo un pacto especial, pero hasta que no termine la plenitud de su misión con los gentiles, entonces entrarán ellos por la misma salvación que ustedes ahora tienen. Dios le está diciendo, ustedes tienen que guardar, no tienes que ignorar el respeto que merece Israel por el pacto mismo que tiene Dios con ellos. Eso está diciendo ahí. Entonces, no podemos ensoberbecernos por decir, nosotros que hemos creído en Cristo y ellos que lo han rechazado, pues qué mala onda, pues ellos prácticamente ya están podridos en el infierno. Hermano, no podemos ser arrogantes con este tema. Por eso es que Pablo dice, no ignoren estas cosas. Ellos tienen una promesa y después de ustedes entrarán ellos, ¿no? Y así está escrito, que eso ha de suceder. Entonces, no quiere que entremos en arrogancia con respecto a Israel. Antes bien, mejor oramos y bendecimos esa nación, porque sabemos que Dios les ama también. 1 Corintios 10:1. Vamos a acercarnos a esto. Entonces llevamos dos cosas que no quiere que ignoremos, acerca de cuál es nuestra misión en el evangelio y sobre quiénes tenemos que ir, que es sin acepción de personas. 1 Corintios 1:10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Otra cosa que el Señor está enseñando aquí. Hay otra cosa que tampoco quiero que ignoren, y lo dice muy pausado. Tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de este tema. No podemos tener un ejemplo de Israel y su rebelión en el desierto y saber que Dios los humilló y Dios los dejó en ese lugar, y nosotros que estamos hoy aquí decir que tenemos la gracia, la bendición y toda la gloria de Dios, y que nada de suceder aunque seamos rebeldes. Entonces Dios quiere que nosotros nos ubiquemos, y dijo, espérate, al pueblo que yo bauticé, el que se limpió, el que Cristo mismo prácticamente les dio de beber y los alimentó, se rebelaron y el Señor los humilló. Es decir, no olvides estas cosas, porque si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Entonces, el Señor ubicándonos acerca de algunos aspectos que no podemos dejar en ignorancia. Cuando Dios nos dice ya en 3 ocasiones, con 3 temas diferentes, que no debemos de ignorar, creo que debemos de poner atención a esto. Porque Dios, todo lo que nos enseña en la palabra es algo que Dios quiere darnos a conocer. Pero cuando Dios dice, mira, de este tema no quiero que seas un ignorante, quiero que sepas, quiero que entiendas esto. Entonces aquí nos lo está diciendo. Y otro texto más, 2 Corintios 1:7. Vamos rápido ahí a 1:7. Está larga la introducción, pero creo que vale la pena. Segunda de Corintios 1:7. Así, 8. Dice, hermanos, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo dijo, de estas cosas no puede ser ignorante. Todo lo que hemos estado pasando y lo que nos acaba de sobrevenir ahorita en este lugar,
Perdimos la esperanza. Imagínate que Pablo diga, a ver, o está mintiendo o nada más le echó así como que mucha crema para influenciar un cambio de mentalidad. Hola, ¿creen que le estaba echando mucha salsa a sus tacos en esta énfasis? Hermanos, Pablo no estaba mintiendo. Y cuando Pablo dijo, perdí la esperanza, perdimos la esperanza de vida, es que él en ese momento dijo, soy hombre muerto, de esta no me libro, de esta no salgo. Sin embargo, Dios lo saca. Pero dice ahí, no quiero que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de tal manera más allá de nuestras fuerzas. Dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. ¿Qué quiere el Señor que no ignores? Si tú lees esto y quieres tener una aplicación personal, ¿qué es lo que Dios quiere que no ignores? No confíes en ti mismo. Muy contradictorio con todo lo que escuchamos en televisión y en los medios y en las redes y en todo, ¿no? Que el campeón está en ti, que creas en ti, que tú tienes el poder, ¿no? Y entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza? Dijo, no, Dios me llevó al punto de decir, soy hombre muerto y no pude hacer nada para salvarme. Esa es nuestra condición como cristianos que hemos confiado en el Señor. Entonces, no quiere el Señor que ignoremos que Dios nos puede hacer pasar para llegar a este punto, para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Amén. Ok, dos más. 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Este ya es un pasaje más conocido. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que quiere que no ignores? Estamos hablando del arrebatamiento, no estamos hablando del rapto, como le quieras llamar. Entonces, es un tema muy importante que Dios dice, de esto no puedes ignorar. Tienes que saber de este tema, tienes que estar alerta y conocerlo. Hay otro tema que también es importante. Hemos hablado de evangelismo, hemos hablado de ser humildes, de depender de Dios. Segundo de Pedro 3:8. Y es el último que voy a dar de introducción acerca de cuando Dios dice que no debemos ignorar. Segundo de Pedro 3:8. Ok, ¿lo tienes? ¿Ya está por ahí? Rápidos, mejor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí estamos hablando de el día de la ira y del juicio de Dios. Y que dice, no quiero que ignores tampoco de este tema. Y sigue hablando, ¿no? Pero también dice, no porque tengas que esperar este día y esperar que te caigan las estrellas y colapsen sobre ti. Porque dice adelante, dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ok, no estamos esperando a ver a qué hora nos llueven los meteoritos. Pero tienes que saber que en la voluntad soberana de Dios los tiempos le pertenecen a Él, y no hay nadie que tenga el derecho de decir el Señor ya no vino toda la vida. Mira, desde Pablo ha dicho que va a venir y no viene, y no viene, y no viene. Pasan 2000 años y no viene, no va a venir, brother. Pues vive la vida, ¿no? No, ese es el punto. Tú no debes de ignorar esto, debes de mantenerte fiel, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que no está en tu potestad andarle midiendo el tiempo, ni contarle, ni tronarle los dedos al Señor. Espera paciente su venida, pero ciertamente vendrá, y es algo que no podemos ignorar.
Amén. Son temas importantes: el arrebatamiento, el evangelismo, el trato de Dios personal con nosotros para depender absolutamente de Él. Y que va a haber un día en el cual el Señor vendrá a poner orden a esta tierra. Hay otra cosa que no debemos ignorar. Y quiero que vayas ahora sí a continuar con 1 Corintios 12:1. ¿Estás ahí? Si me pueden ayudar ahí, perfecto. No quiero, hermanos, lo vuelvo a decir igual, no quiero, hermanos, iglesia, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un tema bastante controversial y hasta hoy hay mucha discrepancia con respecto a estos temas, pero queremos enseñar con el estudio profundo y correcto que nos da la sabiduría de Dios para entender su propósito. No debemos ignorar acerca de estos dones, igual de importante que los demás. Es algo que tú no puedes ignorar. Tú no puedes ser un ignorante acerca de los dones espirituales. El título de este tema, si me ayudas, es quitando la ignorancia y el mal uso de los dones espirituales. Este es el tema, este es el título que vamos a desarrollar en esta ocasión y va a continuar todo el capítulo 12 que no vamos a terminar hoy. Pero lee conmigo el versículo 2. Dice: ¿sabes que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Pablo está recordándoles: ¿sabes a dónde ibas? ¿Cómo veías de perdido? Aquí dice extraviaba. Yo podía traducir en mi versión personal: ¿te acuerdas cómo andabas de perdido? ¿Cómo andaban de perdidos todos ustedes? Y que iban corriendo a adorar ídolos mudos anteriormente. Eso es una traducción que se entiende perfectamente. Ahora, tenemos que no perder el contexto acerca de cómo era la ciudad de Corinto, que era una ciudad más perdida y depravada que Acapulco, peor que Las Vegas. Nunca he estado en Las Vegas, pero he escuchado muchas cosas. Pero sí he estado en Acapulco y hay muchas cosas muy feas aquí. Imagínate, la ciudad tenía como ídolo principal, como dios principal, Afrodita, ¿no? Que era la diosa Venus. Y en el templo de Venus había 1000 prostitutas que eran las servidoras, eran al mismo tiempo como sacerdotisas. Ya te imaginarás qué tipo de servicios tenían. Y eso era lo que abundaba. ¿Había manifestaciones espirituales? Sí, por supuesto que sí. ¿Había cosas que salían de control? Por supuesto que las había. Y la gente había vivido toda su vida en ese ambiente. Desde niños habían crecido con todo ese clima. Pues era natural, era como común experimentar ese tipo de cosas, verlas y estar en medio de ellas. Y Pablo quiere separar perfectamente. Acuérdate, antes vivías de esta manera y andabas todo perdido y no sabías ni qué con tu vida ni con los asuntos que son de la verdad. Y él dice: no quiero que ignores todas estas cosas de los dones. Acuérdate que antes tú venías de un lado, pero las cosas son diferentes. Y aquí empieza a explicar. Dice el 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está poniendo a Cristo en el centro de este mensaje, como debe de ser. Hay alguien en la iglesia de Corintio, o hay algunos que están diciendo maldito el nombre de Jesús o la persona de Jesús. Y podemos pensar en muchas cosas. Algo que estudiaba era que el gnosticismo de aquella época, de influencia griega y todo lo demás, decía o declaraba, no sé si aún lo siga diciendo porque ha habido muchos cambios, pero el gnosticismo decía que todo lo que es materia era imperfecto y por ende maldito. Así que si Jesús había sido obviamente materia, había tenido un cuerpo, pues no estaba mal llamarlo maldito. Y suponían que él había abandonado el cuerpo en el espíritu para no contaminarse. Dice: por esa razón murió en esa cruz de esa manera, porque pues era un maldito.
eran parte de los argumentos por los cuales justificaban el poder llamar maldito a Jesús. Pero Pablo está diciendo, escucha, si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, jamás te atreverías a pronunciar semejante mención, jamás. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, todo aquel que pueda maldecir el nombre de Dios, ten la seguridad, eso no viene de Dios, eso no es de su espíritu, no viene de él mismo. Y por otra parte, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú quieres reconocer a Cristo como Señor y decir, sí, Jesús es el Señor, ¿por qué? Pues porque aquí me lo reveló la diosa Venus y acá estuvimos con una sesión y nos agarramos de las manos y nos sacudimos y no podíamos controlar nuestro cuerpo y nos caímos al piso y temblábamos y nos reveló esa presencia que Él es el Señor. No, de ninguna manera. Si no es el Espíritu Santo, no hay manera de que tú puedas reconocer a Cristo como el Señor. Esto no es de vanagloria personal, es decir, yo en mi entendimiento, en mi sabiduría, con mi propia razón y mi lógica, me dice que sí, Jesús es el Señor. Por supuesto que no. Jesús se lo dijo a Pedro, esto no te lo revela carne ni sangre, esto solamente te lo puede revelar el Padre. Así que no podían ellos tomar todas esas actividades y costumbres paganas que tenían con sus otras deidades y decir que ellos también podían tener facultad de darle cierta revelación de reconocer a Cristo. Porque entonces ya no necesitas al Espíritu Santo, ya no necesitas a Dios. Puedes agarrar cualquier montón de brujerías y decir, pues sí, ellos también me llevan hacia Dios, ¿no? Y cuántos hechiceros que hacen limpias y estos que hacen amarres y todo lo demás, no dicen, no, pues Dios es el Señor, sí, Jesús, sí. Pero toda su vida no da testimonio de eso. Y ellos no pueden decirlo con la verdad o con la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si fuera así, no estarían realizando ese tipo de prácticas. La verdad es fácil discernir con respecto a este tema. Pero Pablo no escatima en mencionarlo y decir, señores, si el Espíritu está contigo, jamás vas a hablar maldición hacia el nombre de Cristo. Y si alguien ha de reconocer el nombre de Cristo, jamás va a ser por alguna fuerza ajena al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está enseñando Pablo, pero está siendo muy enérgico porque no quiere que haya sincretismo, que no se mezcle la enseñanza y que pueda compartir las influencias paganas con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a Juan 15:26. Rápido, Juan 15:26. A ver si lo encuentro primero que la cabina. Ok, le gané. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, está hablando Cristo, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que da testimonio acerca de quién es Cristo y que Él es el Señor? El Espíritu Santo, no hay más. Jesús lo dijo anticipadamente, Pablo simplemente se lo está recalcando a una iglesia que todavía tenía mucha telaraña en su mente, tenía todavía muchas cadenas a su vieja manera de vivir y quería mezclarlas. Si algo tenemos hoy día y queremos traerlo para acá, hermanos, tenemos que separar todo esto. Yo conozco gente que se dice cristiana y que dice que realiza viajes astrales y que le va de maravilla porque flota y recibe una paz increíble. No podemos mezclar eso, ¿no? Ese tema de las constelaciones y que vamos a constelar, ¿no? A ver cómo nos va, vamos a relajarnos. Pero también abren su Biblia y buscan qué dice el Señor. No, Cristo es tan maravilloso. No, definitivamente Él es el Señor. No pueden tener una revelación con prácticas de ocultismo fuera del orden de Dios y aparte confesar al Señor por medio del Espíritu. Eso no puede ser, porque si fuera el Espíritu Santo desecharías todo aquello y dirías, no, Jesús es el Señor y solo Él es la verdad. ¿Es correcto eso? ¿Sí me estoy explicando? Ok, bueno, regresamos a Corintios 12. ¿Cuál nos quedamos? ¿4? Versículo 4, vamos a leer del 4 al 6. Y esto se pone bien interesante. Dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, vamos a desglosar esto y quiero que me ayudes, Marian, por favor, con esa tabla. Quiero que desglosemos, porque esto, créanme, nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que a veces tenemos medio confundidas y medio enredadas. Dice ahí, ahora bien, póngale un poco de pausa, Pablo. Ahora bien, ya entendimos que Cristo es el centro y que si no es por el Espíritu Santo no vamos a tener este entendimiento. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ok, me está hablando de dones, me está hablando de ministerios y me está hablando de operaciones. Vamos a ver cada una de estas y qué significa. Por favor, la que sigue, Marian, ahí es nada más el clic de la siguiente. De todos modos lo tengo acá. Ok, cuando dice dones, viene del griego carisma, que significa dádiva divina. Cuando dice ministerios, viene del griego diaconía, que significa servicio, ¿no? Por eso a veces aquí le llamamos a los servidores diáconos. Operaciones viene del griego energema o enérgema, que significa efecto, acción o eficacia, ¿no? También se deriva poder y todo esto. De energema se deriva otra palabra de la cual sale energía, ¿no? Y así todo lo demás. No es el dunamis, que significa dinamita, poder y todo esto. Estamos hablando de energema, que significa energía, ¿ok? Ahora, fíjate bien esto. Dice aquí el texto, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ok, dice que hay dádivas divinas, que son los dones. Y dice que no quiere que ignoremos de estas cosas. Así que a esto tenemos que ponerle mucha atención. Los dones son unas dádivas divinas, algo que Dios da a la iglesia y a cada uno para el servicio. Por eso los dones son efectuados o se desarrollan dentro de una diaconía, dentro de un ministerio, dentro de un servicio. ¿Me explico? Entonces tienen como que el marco para poder ejercer, están activos en un ministerio, en un servicio. Ahora, pero dice que hay diversidad de operaciones. Así como hay diversos dones, también hay diversos ministerios, pero hay diversidad de operaciones. Y cuando hablamos de operaciones, hablamos de ese efecto. ¿Qué grado de efecto? ¿Qué grado de acción? ¿Qué grado de eficacia? Porque puede alguien tener un don divino, pero no tener la eficacia que tiene ese mismo don, pero en otra persona, en otra iglesia, en otro ministerio. ¿Me estoy explicando? Vamos a hablar de dos iglesias. En esta iglesia tenemos alguien que tiene un don. Y esa persona que tiene ese don dado por Dios, pues es parte de un ministerio que lo pone al servicio de Dios, porque los dones no son para uno mismo, son para servir. Entonces, tenemos una persona que tiene este don en esta iglesia, pero hay otra persona que tiene el mismo don, igualito, el mismo, pero en otra congregación. La diversidad de operaciones lo que va a detallar es la medida de eficacia que tenga. Porque si alguien tiene el don de sanidad, hablemos del don de sanidad, que es muy popular, y después vamos a hablar acerca de si están vigentes, si ya cesaron, si todo esto, pero eso lo vamos a hablar hasta próxima semana, ¿no? Porque abundamos más en el texto. Ahorita no lo estamos tocando tanto. Pero digamos este ejemplo. Digamos que esto era en la iglesia en aquel entonces. Hay una persona que tiene este don, pero hay otra que tiene mayor eficacia. Esta persona oró por 10 personas para que sanaran de un fuerte dolor de cabeza, y sanaron 2 nada más. Uy, se me fue. Ay, gloria a Dios, qué padre, bendito sea el Señor, qué bien. Pero en otra iglesia esa persona oró por 10 personas que tenían otros dolores de cabeza y 7 fueron sanados. Esta es la diversidad de operaciones.
Si entendemos esto, vamos a dejar de juzgar o de preocuparnos o de entrar en shock, de decir, pero ¿por qué allá yo veo que hacen tantas cosas y tantos milagros y aquí no? Yo veo que aquí o allá no está sucediendo lo mismo. Escucha, si Dios dio en la medida específica en este lugar, pues aprovéchala y deja que Dios obre con esa medida que Dios te dio. En otro lado, Dios va a usar la otra medida, menor o mayor, para bendición de ese lugar, según el propósito y la voluntad de Dios para cada congregación, para cada persona, para cada ministerio. ¿Me estoy explicando? Ahora, por eso es que es importante separar esto de diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Cuando entiendes el significado de lo que significa operación, entonces puedes entender que es una medida. Y quiero que veas qué dice Efesios 4:7, por favor. Vamos rápido ahí, Efesios 4:7. Ok, vamos bien. ¿Lo tienes? Ya está ahí. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. Es decir, si Dios puede dar una medida, si el Espíritu Santo te puede dar una medida, ¿conforme a qué? Al don de Cristo. Y cuando dice don ahí, y lo interpretas esto de don, también significa carisma, una dádiva divina, que es dada en la medida que Dios quiere, con quien quiere, y a la hora que Él quiere. Amén. Entonces, no tenemos que frustrarnos o sentirnos mal al pensar, ¿por qué en los lados sí suceden cosas así como que muy espectaculares, milagrosas o sobrenaturales? ¿Y por qué en otros lados yo veo que no pasan así? ¿Qué nos falta fe o qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con algunos lugares? Y la verdad nos trae conflicto y pensamos y como que no encontramos la respuesta clara y terminamos en, pues quién sabe, ¿no? Ya, y sigues tu vida y haces tu vida como no entendiste, pero sigues creyendo y sigues haciendo. Pero sigues con esa duda. Hermano, el propósito de este estudio es que tú despejes esa duda y no tengas más dudas con respecto a este tema de los dones. Más adelante estaremos hablando de cuál es esa postura acerca de si han cesado o no y si siguen vigentes o no, si hay algunos que cesaron, hay algunos que continúan vigentes. Lo veremos la próxima semana porque aplica perfectamente al texto que estaremos leyendo. Bueno, dice el versículo que sigue. ¿Cuál va? No están leyendo, ¿verdad? Sí están leyendo. Okay. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero leerte la versión Dios habla hoy. Dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Cuando leemos esta palabra que dice provecho, en el original significa contribuir. No es como que para tu propio provecho, tu satisfacción personal o tu propia llenura, no, es para contribución. Es decir, los dones no fueron dados para, pues tú tenlo, tú disfrútalo ya. Es para que contribuyas a la edificación de la iglesia. Él está diciendo, todo esto ha sido dado por un mismo espíritu. Y está entrando con un tema de unidad para el cuerpo, que lo vamos a ver en la semana que viene. Pero tengamos bien clara esta parte. Esto no es para otra cosa. Esto es específicamente para contribución de los demás. Y me pongo a pensar a veces en algunos lugares, y lo digo con mucho respeto porque yo nací en una iglesia pentecostal y yo vi el fuego correr y saltar por todas partes. Y también Dios me bendijo y me llevó a una iglesia donde no hay nada de fuego, donde no hay ni aplausos ni nada, y Dios me estaba llevando a un punto de equilibrio para no vivir en ningún extremo, ¿no? Hoy ya estoy aquí, doy gloria a Dios porque me siento aquí más equilibrado, más en balance. Pero yo vi muchos excesos y vi gente retorciéndose y revolcándose y escuché y vi gente suplicando ya, y eran unas sacudidas en el piso que la verdad no encuentras un fundamento bíblico para eso. Y la gente no lo entiende porque le preguntas, ¿y dónde te basas? Oye, ¿tú no sabes las manifestaciones del Espíritu? Sí, pues sí, está bien, pero ¿de dónde dice la Biblia? Y ahí se atoran todos. Y te empiezan a sacar, no, mira, es que una vez aquí un hermano se cayó cuando lo tocó el Espíritu. Ay, no, espérate,
no hagan exégesis de cuando deberían hacer una exégesis correcta de la Escritura. Hermanos, sí hay unos extremos, sí hay cosas que se salen fuera del orden, y Pablo quiere que tengamos orden. Todos los dones que Dios te ha dado están sujetos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no va a avergonzar el nombre de Cristo cuando se vea un acto o eventos de locura. Pablo lo dijo en una ocasión: oye, si andan todos hablando en lenguas, no hagas eso. Va a entrar alguien que no sabe nada de Dios y va a decir: todos están locos. Entonces Pablo dice: eso no es para hacerlo de esta manera. Ahora, muchos de mis hermanos que quiero profundamente se brincan este texto y siguen haciéndolo como ellos creen. Pero Pablo y el Señor quiere que nosotros pongamos equilibrio en este tema. Versículo que sigue. ¿Dónde estamos? 8. Entonces dice ahí: por medio del Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, a unos les concede que hablen con sabiduría. No, estoy hablando en la otra versión, vamos a hablar la misma. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, esto no viene de ningún otro espíritu, sino el del Señor, el que da testimonio de Cristo y no avergüenza. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. ¿Ok? Vuelve a recordarles ahí, no es un asunto que tenga dominio humano, sino eso es algo totalmente bajo el control del Señor y según su voluntad. Ahora, vamos a explicar acerca de estos dones. Hablamos de dones que son para el servicio, otros dones que son de edificación general, pero bueno, quiero que desglosemos esto. ¿Cuál es el don de sabiduría? Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da para responder a situaciones difíciles de manera eficaz, sin contradecir en ningún punto la palabra de Dios. Quiero decir que estos dones o estas habilidades se dan de manera sobrenatural, y cuando digo sobrenatural no quiero que lo relacionen a algo ocultista. Sobrenatural significa que está por encima de lo natural, que las leyes físicas o naturales no afectan o no intervienen en este asunto, ¿ok? Pero pueden provenir de fuerzas espirituales de oscuridad, sí, pero aquí nos está aclarando la palabra que vienen por el Espíritu de Dios, amén. Entonces, si va a haber un don de sabiduría que resuelva de manera eficaz situaciones difíciles, esto viene por el Señor. Esto no es de una capacidad humana que fue desarrollada por el Espíritu. Silvia nació con una capacidad especial para dar unas cosas tan sabias, y el Espíritu va a venir y va a usar ese talento natural y lo va a exaltar. No es así, porque Dios usa lo vil y lo menospreciado, ¿no? Dios usó a Ricardo, que siempre sacaba 6 y 7, la metía la pata por todas partes a cada rato, y si algo sabio puedo decir es porque lo tomo de la palabra. De ahí es como se glorifica el Señor. Dios no va a depender de una habilidad humana para exaltarla y que comparta la gloria con el ser humano, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén, lo dice la Escritura. Entonces, estos dones, este don de sabiduría, por supuesto que Dios lo da, y hemos conocido aquí mucha gente que tiene este don, y la verdad ha sido de bendición para la iglesia. Ahora, está el don de palabra de ciencia. ¿Qué versículo? Don de palabra de ciencia, versículo 8. Según el mismo Espíritu. ¿Y cuál es esta palabra de ciencia o de conocimiento? Es una revelación especial de información sobre una persona o un hecho para conducir a hacer la voluntad de Dios. También para tener una comprensión acerca de algunas circunstancias o evidencias sin ayuda humana, únicamente bajo el auxilio divino. ¿Me expliqué?
algo que tú desconoces completamente, algo que tú no sabes, no sabes cómo resolver o qué hacer en esta situación. Tienes algunas cosas, no las entiendes porque nunca las has vivido, nunca fuiste preparado en eso, y de repente la palabra de sabiduría dice, este es el conocimiento, entiende esta parte. Wow, ¿cómo lo hice? La verdad no supe ni cómo sucedió esto, pero así es de bueno el Señor. ¿A quién le das la gloria cuando sucede esto? Cuando alguien experimenta el don de palabra de ciencia, tú puedes dar un conocimiento que humanamente jamás habrías conocido. ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Lo que está pasando es esto. A ver, ¿pero cómo? Mira, no sé exactamente, pero entiendo por todos los elementos y las evidencias que tengo acá que esto es lo que está pasando. ¡Wow! Sí, es verdad, puede ser. Por supuesto, claro, ahora lo veo todo claro. Ese es el don de palabra de ciencia. Tal vez alguna vez ha fluido en ti o en alguno de tus hermanos, pero este es el don de palabra de ciencia. Pero hay otro don que también menciona aquí. ¿Habías estudiado este tema de los dones, hermanos? Porque Pablo dice que no quiere que ignoremos acerca de esto, así que es bueno estudiarlo. Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. A ver, pues ¿qué no a todos nos es dado a la fe? ¿No por la fe creímos y recibimos la gracia de su salvación? Entonces todos recibimos este don de fe. Este don de fe va un poquito más allá del don de fe que tenemos, que Dios nos da a través de su palabra por el oírla. Es algo que te puede mantener firme y en paz en medio de lo que puede parecer es lo más catastrófico. ¿Has vivido algo así alguna vez? Que dices, de esta no salgo, de esta no salgo. Y alguien junto a ti te dice, mira, yo creo que Dios puede hacerlo. Bueno, relájate, tranquilo. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser eso? Eso no es posible. Pues Dios todo lo puede. Para Él nada es imposible. ¿Cómo? No sé exactamente cómo, pero yo estoy totalmente convencido que Dios hará una cosa grande como Él sabe hacerlo. Y de repente, ¡pum!, sucede todo. ¿Pero cómo fue que sucedió esto? No, era humanamente, por todos los medios era imposible. ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo este hombre quería en esto? ¿Cómo este hombre vivía tan en paz sabiendo estas cosas? Una vez, hace 18 años, poco antes que me casara, estaba en un congreso y me tocó llevar a 2 pastores de Guatemala al aeropuerto. Y de camino al aeropuerto, un cuate en vuelta en U, nomás así doy vuelta en U, y nos chocó y nosotros íbamos derecho. Se dio la vuelta, ¡pum!, nos estrelló, ¡pras! Y el tiempo, porque tengo que llevarlos al aeropuerto. Se baja uno de ellos, un tipo grande, y le empieza a decir una de cosas al otro chofer. ¿Qué no vio? ¿Cómo es posible? Si usted debe de pararse, va a dar vuelta en U, viene y nomás se nos avienta, que usted viene tomado, ¿qué le pasa? Bueno, estaba súper alterado. No, usted no debería de tener licencia, y shalala, y shalala, y shalala. Y yo le estoy hablando a unos hermanos, vengan, porque yo no me voy a poder mover de aquí, vengan para que alguien los lleve al aeropuerto, por favor. En menos de 10 minutos llegaron y se los llevaron. Yo me quedé ahí con todo el rollo. Y después de estar echando pues, sus lumbres y sus resortes y todo, el pastor voltea a ver al otro pastor que estaba afuera de la camioneta debajo de un árbol. Nunca me voy a olvidar de esta imagen. Estaba atrás, debajo del árbol, así, en esta posición. Y de repente lo volteé a ver, el que estaba todo exaltado. Oh, Dios, perdóname. Ricardo, míralo. Mira cómo está él. Así debería estar yo. ¡Qué vergüenza! Oh. Brother, ¿por qué estás así? Porque bueno, por lo menos moléstate un poco por lo que está pasando. Y el pastor dijo, hermano, mira, esto Dios lo permitió. Algo vamos a aprender. No vamos a perder el vuelo. Tranquilo, mira, estamos bien todos, relájate. Oh, ¿quién puede? Alguien que tiene un don de fe cree las cosas así, con esa manera, mucho más allá de nuestra fe normal para creer en la salvación por medio de Cristo. ¿Me explico? Este es el don que actúa de esta manera, que va un poco más lejos. Pero hay otro don también que menciona aquí. Dice, por el mismo Espíritu
Y dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Lo que acabamos de mencionar. Ya podemos ahorrar algo de tiempo en esto. Dones de sanidades. Es decir, alguien que tiene la habilidad espiritual, que no es natural, sobrenatural, para sanar diferentes enfermedades sin la ayuda humana. Y creo que aquí la gran mayoría podemos dar testimonio de esto. ¿Sí? ¿O no? No hay quien dé testimonio de esto aquí. Qué bárbaro, hermanos. Vamos a orar por un poco de fe para vivir cosas de estas. Hay cosas tremendas que Dios ha hecho, ¿no? Aquí tenemos a Rosy Oriflame. Hoy le dijeron, no, hermana, la verdad esto ya hay una metástasis, esto está muy grave. Pues ni modo, otras quimios y todo esto. Va a México, se hace otros estudios, y le dicen, señor, usted no tiene nada, absolutamente nada. Y tienes el otro papel. Espérate, ¿cómo se pudieron equivocar con esto? O sea, ese estudio no te equivocas. O sea, si no fuiste a los análisis de si estabas o no embarazada, que a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, y sí estabas cuando te dijeron que no. O sea, no es unos análisis de esos. O sea, son unos análisis totalmente serios. Que si dice que tienes metástasis y tienes cáncer, pues así es. Pero vas con otros y dices, pues la verdad desconozco por qué le dieron estos resultados. No tenía por qué haber aparecido. Dios hace milagros, ¿verdad, Rosy? Dios es grande y Dios hace esas cosas. Yo no sé quién ha estado orando por Rosy, pero muchos estuvimos orando por Rosy y seguimos orando. Pero no es el único milagro. Hay muchas otras sanidades que Dios hace, y son obras poderosas. Y vemos que hay actividad hoy día. Continúa la actividad acerca de estos dones. Pues hay evidencia de que sí. Ok, ¿qué otro don? Dice el otro, el hacer milagros. ¿Hay quien haga milagros? ¿Conocen a alguien que haga milagros, que no salga en enlace y en estos canales que son un engaño de la prosperidad? Hermanos, eso es súper real y está súper comprobado. Muchas veces actúa juntamente con el de sanidad y el de la fe, pero un milagro es algo que sobrepasa incluso nuestra capacidad de pensar que espiritualmente pueden ser posibles muchas cosas. Un milagro, dice, es algo que no puedes creer. Una persona que va dentro de un coche y va a 120 kilómetros por hora, un bache en el camino lo hace voltear, vuela, da 20,000 vueltas, pum, 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 se estrella, cae en un barranco, y la persona no tiene más que un rasponcito acá. Dices, eso no es posible. Eso no es posible. Trae a los mejores físicos de Harvard y ponles el video de cómo sucedió y que te digan cuál es su diagnóstico de lo que pasa con una persona que va dentro de un coche que sufre este tipo de cosas y que no suceda nada. Hermanos, eso es un milagro. Esos milagros hoy todavía los podemos ver. Y no solamente de cosas que sin la intervención de la oración del hombre, porque hay personas que tienen ese don para orar y que sucedan estos milagros. Pablo está hablando, estas cosas suceden por un mismo espíritu. Esto no viene por la metafísica, esto no viene por filosofías paganas, no viene por Venus, no viene por Afrodita, no viene por nadie. Viene por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que da testimonio ¿de quién? De Cristo. Ok, entonces vuelve a decir ahí otro don. Dice, al otro de profecía. Ok, este don de profecía, del griego profeteia, que significa predicción. Muchos en algunos pasajes, según el contexto, podemos interpretar que profecía significa la declaración de la palabra, y es correcto, pero en este aspecto están hablando de dones espirituales, dádivas divinas. Sí hay un ejercicio de predicción. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con este tema del don de profecía, porque se ha abusado y ha habido grandes extremos con respecto a esto. Y quiero que vean Hechos 21:10, rápido por favor. Hechos 21:10. Nos estamos aguantando el zumbido, ¿verdad? Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este profeta fue a darle un mensaje a Pablo, decir: tú no la vas a librar, esto va a suceder, punto. Estaba prediciendo un evento que sucedería próximamente en la vida de este hombre. Es decir, nada lo podía convencer, nada podía hacer que evitara lo que iba a suceder. Él ya estaba mentalmente preparado para que dispusiera su corazón a soportar algo como esto. Esta es una profecía personal. Queda en los datos históricos del libro de los Hechos de lo que sucedió. Si este don aún está vigente, pudiera tener actividad, y Calvary creemos que está vigente. No hacemos énfasis en el ministerio de profeta por los extremos a los que se puede llegar y la delgada línea que hay en la que podemos caer y manejar las cosas muy mal. Preferimos confiar en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Pero hablando de los dones y de lo que estamos leyendo e estudiando ahorita, puede haber una palabra profética del don de ciencia, del don de profecía, de alguien que tenga este don y que lo dé para anunciarte algo que tiene que ver con el propósito de Dios. No necesariamente una noticia mala como la de Pablo, pero sí va a preparar tu corazón. ¿Recuerdan al profeta Natán cuando se acercó con David para decirle su pecado? Tú puedes tomar esa profecía y decir: no, esa palabra va dirigida para todos aquellos que adulteran y andan robándole las mujeres a otros hombres. Los hijos que nazcan de esas relaciones se van a morir, porque lo dice la palabra. No aplica ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una profecía personal a David. No tienes que abrazarle y decir: eso es una generalidad que va a ir para toda la humanidad, que haga cosas semejantes como las que hizo David. Desgraciadamente podemos conocer gente que teme a Dios y ha llegado a cometer pecados de esta naturaleza, y ha tenido hijos y sus hijos ahí andan. Misericordia de Dios. Es decir, esto no es una palabra personal, no es una palabra general, fue una palabra profética, una profecía personal para una persona en particular. ¿Puede haber esto? Pues lo vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, en la vida de Pablo. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Este don de profecía no es para agregarle texto a la palabra, de ninguna manera. Lo que se pueda decir, y lo veremos más adelante, la próxima semana, tiene que ser juzgado. Y Pablo sigue enseñando más adelante acerca de este don, que tiene que haber testigos. Si va a haber hablando en lenguas, ok, pero que estén los intérpretes, los que tienen el don de interpretación de lenguas, que estén ahí para saber qué está diciendo. Si no, que se callen. Entonces, si alguien va a dar una palabra por don de profecía, bueno, sí, pero que haya otros que estén juzgando esa palabra para saber si es fiel y verdadera. ¿Me entiendes? Entonces, Dios no se equivoque. Dios habla todas las cosas para que mantengamos un equilibrio. Nosotros, Calvary no va a hacer un énfasis en este tema por lo peligroso que es. Nos reservamos ese don, el ejercicio de ese don con la libertad que otros la han tomado y se han ido a los extremos y desviado. Ok, entonces vemos el don que sigue. ¿Cuál es? Discernimiento de espíritus. 12:10. ¿Cuál es? ¿Es el versículo? Ok, 10. Vamos a terminar en el 11. Dice: otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Esto de discernimiento de espíritus es justamente la habilidad que no es natural, no es de inteligencia, razón o experiencia humana, sino es la habilidad que Dios te da para discernir cuando algo no viene del Espíritu de Dios, sino viene de espíritus inmundos, que viene del diablo, que viene de Satanás, del maligno. Cuando Dios da este don, tú puedes discernir perfectamente cuando la obra
de lo que estás escuchando o lo que estás viendo proviene o no de Dios, sin que nadie te lo diga. Simplemente lo disciernes y lo entiendes perfectamente que eso no viene de Dios. Después de que es analizado la conclusión a la que te lleva este don, confirmas, efectivamente, claro, no era de Dios. Dios me hizo entender acerca de esto. Y hay mucha confusión. Y hay muchas cosas que estaban sucediendo en Corinto que traían ese tipo de confusión. Porque había manifestaciones tan fuera de control y orden que terminaban en orgías. Y se lo debían al espíritu. Pero sí, pero al espíritu del diablo. Entonces Dios dice: no se preocupen, por ese lado también estamos protegidos. Tenemos un don que nos hace discernir lo que viene del espíritu y lo que no viene, sus intenciones y sus maquinaciones. Amén. Entonces estos dones están para equipar. Luego dice: a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Estos diversos géneros de lenguas son expresiones verbales que pueden ser de idiomas conocidos o antiguos o no, o simplemente desconocidos. Y hay bastante evidencia totalmente seria acerca de este don, de gente que se ha encontrado en lugares donde alguien está hablando, orando en lenguas, y algún extranjero dice: está hablando exactamente mi lengua, mi idioma. ¿Cómo es eso? Hay muchísimos testimonios de estos. Nada preparado, ni teatros montados como se suelen poner ahí en televisión. Son evidencias serias. ¿Y para qué son? Pues eso, ¿en qué edifica? Pablo enseña, la escritura nos habla acerca de que esto es de edificación personal. Ese es el único don que solamente te edifica a ti, al que lo posee, al que posee ese don. Si puede edificar a la iglesia, entonces tiene que venir el siguiente don, que es el de interpretación de lenguas. Alguien que pueda entender perfectamente qué es lo que está diciendo. Entonces la iglesia diga: eso es lo que está diciendo, wow. Porque lo que del Espíritu habla a través del don de lenguas es solicitudes al Señor acerca de lo que realmente necesitas tú. ¿Me estoy explicando? Si tú no sabes qué es lo que está pasando con tu vida, ni sabes por dónde empezar en tu oración, el Espíritu sí sabe. Y tú no vas a entender, pero el Espíritu sí lo sabe. Entonces el Espíritu va a orar para tu beneficio, para que ores correctamente. Pero si tú quieres pararte aquí y empezar a hablar en lenguas y gritar a todo el mundo, ¿en qué edifica eso? Es una ridiculez, es una locura. Está fuera completamente del orden. Ahí podemos decir: hermano, ponte en orden, porque estás avergonzando al cuerpo de Cristo, que representantes de Cristo, haciéndonos ver como una bola de locos. Entonces, si somos guiados por Espíritu, no vamos a incitar a la iglesia a que se ponga a hablar en lenguas todos si ni siquiera hay un intérprete. Si el intérprete dice: está orando por esto, pues, qué padre. Entonces ya entiendes y dices: wow, es una necesidad que probablemente tenga yo también, o tenga la iglesia. Y entonces eres edificado. De otra manera, ¿para qué te sirve? ¿Para qué le sirve a los demás? La iglesia pentecostal, desgraciadamente, la iglesia carismática ha presumido acerca de ese poder de los dones y no le ha importado. Y donde se para, grita y pum, dones y lenguas y todo. No es así. Es en orden, ordenadamente. Para que no nos digan locos, pues. Si ya de por sí con hablar de Cristo nos dicen locos, ahora nos ven hoy hablando cosas que ni entiendes, pues más locos. ¿Cierto? Entonces, terminamos aquí en el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Así que todo esto lo hace un Espíritu, no viene de ninguna otra fuente, no viene de ningún otro lado. Si tú tuviste alguna experiencia porque te llevaron allá a tomar peyote en Barra Vieja y dices que fue por parte del Espíritu de Dios, perdóname, pero estás muy equivocado. Y ustedes se están riendo, pero se lo estoy diciendo en serio. Hay gente que sí lo hace y dice que es de parte de Dios. Hay un hermano en esta iglesia que lo invitaron para que allá conozca y se acerque más a su Dios, que tenga esa experiencia con el peyote. Es una ridiculez.
Si no entiendes, si no conoces esto, si no sabes que si has de recibir algo, ha de ser por un solo espíritu, pues eres capaz de aceptar cualquier invitación. ¿Por qué? Pues porque otros no pueden tener ese conocimiento para también compartirlo. Y ahí dices, ay, qué buena onda, qué romántico. Pues sí, nosotros también pueden. ¿Por qué nosotros nada más? No hay que ser soberbios, otros también tienen. No, eso se lo dio a la iglesia y es por un solo espíritu. Amén. Alguien puede estar preguntándose aquí, bueno, entonces, ¿están vigentes o no están vigentes? Pero eso lo voy a responder la próxima semana, así que no pienses faltar. No vayas a faltar. Okay. Podemos tener una breve aplicación de esto, simple y práctica. Tenemos un mismo Dios y Él es el que reparte. ¿Cómo? Como Él quiere. Eso lo tenemos que saber y no podemos ignorar estas cosas. Y lo que nos dé, en la medida que nos dé, sea poco, o sea mediano, o sea mucho, es para provecho de los demás, es para contribuir a los demás. Amén. Entonces lo que Dios te ha dado, ponlo en servicio de los demás, porque queremos crecer a través de lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Si hay alguien aquí que pueda haber entendido este tema y cree que Cristo tiene el amor y la gracia para repartir y bendecir de diferentes formas, con diferentes niveles, y entiendes que Él es la verdad y que fuera de Él no hay nadie, y quisieras rendir tu vida a este Cristo que no sufrió los clavos solo para decir, mírenme hasta dónde doy mi vida por ustedes inútiles, sino que lo hizo con el más alto grado de amor y de valor para rescatar tu vida, para rescatar la mía. Si tú puedes creer esto y al final quisieras conocer un poco más del Señor, al final puedes acercarte con tu servidor o con alguno de los líderes y nos encantaría orar por ti. Eso es todo. Ponte de pie, vamos a orar, por favor. Se están esperando, ¿y ahora qué va a decir? Oh Señor, qué bueno es el Señor. Señor, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso, por tu palabra que nada se te escapa, porque nos explicas y nos das entendimiento de todas las cosas. Queremos ser maduros, Señor, en entender tu palabra y tus propósitos. Entendemos que fuera de ti nada hay, Señor. Y aunque nos has dado capacidades, porque tú haces las cosas perfectas y con gran potencial, renunciamos a todo lo que pueda ser de nuestra gloria. Todas las medallas, Señor, sean puestas sobre tu cabeza, Señor, sobre tu cuello. Nada somos sin ti, Señor, y nada podemos hacer. Si algo podemos hacer, es gracias a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que nos rescató y repartió por su Espíritu dones para bendecir a su iglesia. Amado Dios, que tu iglesia se glorifique, Señor, en tu nombre. Que tu nombre sea glorificado por tu iglesia. Bendito sea, Señor. Bendice tu iglesia y permítenos practicar y anhelar, Señor, crecer en Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Amén.